Bueno amigos, como le habíamos prometido en esta mañana, 7:14 de la mañana, tenemos en la línea a Jonathan Peralta Peña. Él es abogado, litigante, conocedor en materia de derecho laboral también en la República Dominicana, y sobre eso estaremos conversando. ¿Cómo queda el escenario ahora con el COVID-19? Una serie de suspendidos y de personas que se ven afectadas de sus labores porque quedan desprotegidas ante esta situación de COVID que atraviesa el país. Buenos días, Jonathan. Bienvenido a Despierta RD. Muy buenos días, Cristian y Ana. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Jonathan? Todo muy bien, ustedes por allá. Todo bien, gracias a Dios. Jonathan, ante esta situación que vivimos por primera vez en la República Dominicana y que nos mantiene a muchos en vilo y en preocupación, ¿cuál sería el camino más ideal para aquellos que han quedado suspendidos de sus trabajos puedan encontrar el camino y saber si pueden acogerse al sistema FASE del gobierno, o cuál sería la opción de ser suspendido temporalmente que tienen como empleados? Mira, tenemos varias situaciones. La primera, en cuanto a la suspensión, es lo siguiente. Para acogerse al sistema FASE, que es un programa de subsidio del Estado directamente, quien debe de acogerse en principio es el empleador, quien es que hará los reportes y es a quien le corresponde inscribirte para el programa. El FASE tiene dos sistemas básicos, uno donde hay una suspensión total de los contratos de trabajo y solamente se recibirán los subsidios establecidos por el gobierno, que irán desde 5.000 hasta 8.500. En el fase 2 es un sistema donde el empleador no te suspende en los efectos del contrato de trabajo, pero solamente tendría la obligación de pagarte hasta el 70% del salario, y el gobierno completaría con el subsidio establecido dentro de los 5.000 a los 8.500. Solamente esa sería la fase que se aplicaría. En cuanto a las demás personas que no fueron acogidos al FASE por sus empleadores, la situación es la siguiente. Se aplica lo que se conoce como suspensión de contrato de trabajo, y el cual tiene entre sus efectos que no te van a pagar por el tiempo de la suspensión y usted no tendría que dar la debida contraprestación del trabajo, sea en casa o sea ya en la empresa. Esa es la situación con la suspensión de los contratos de trabajo. Jonathan, hay mucha gente quejándose por la suspensión porque desconoce realmente en qué espacio, en qué estatus está de empleo, qué espacio legal ocupa la suspensión dentro de las funciones. Mucha gente está suspendida por 30 días, 60 días y hasta 90 días, que es lo que la ley permite, y dentro de ese grupo hay una buena parte de personas que ha optado o que le ha pedido a la empresa mejor su cancelación, su finiquito del contrato que tiene con esa empresa. Explícanos un poco cuáles son las diferencias entre la cancelación y la suspensión de un empleado. Mira, las diferencias sustanciales entre ambas figuras son las siguientes. En la suspensión, que es lo que está aplicando, se deben por una de 12 causales, dentro de la que está la poca actividad productiva o la pérdida de materia prima, situaciones de salud como la que tenemos hoy en la República Dominicana, y la suspensión en principio tiene la particularidad de que el contrato de trabajo no se cancela o se rescinde. Tú mantienes el contrato de trabajo, es decir, a usted no lo han despedido de su puesto de trabajo. Sin embargo, usted no recibirá su beneficio de salario, pero tampoco tendrá que trabajar. A diferencia de lo que es la cancelación, como se le conoce, la cual pudiera operar por la figura del despido o el desahucio, según fuera el caso, la empresa tiene la obligación de pagarte lo que es conocido como prestaciones laborales y derechos adquiridos, lo que no opera con la suspensión. Como tú bien has dicho, la suspensión puede ser hasta por 90 días. Sin embargo, la legislación dominicana establece que si las causas no han cesado, se le puede pedir una nueva prórroga al Ministerio de Trabajo, quien podrá otorgarla. Es decir, inicialmente tenemos 90 días. Pero inicialmente. Pero si no se supera la situación dentro de estos 90 días, se le puede pedir una prórroga y evidentemente se la otorgarían. La prórroga es por 90 días más, por 30 días más, según los días que estime la empresa, o eso queda a facultad del Ministerio de Trabajo.
El código hace silencio, no establece si una cantidad específica de tiempo, simplemente te habla de que podrá ser renovada o solicitada una renovación. El Ministerio de Trabajo decidirá al respecto, como también debe decidir la primera. Lo que pasa es que el código dice que opera desde el momento en que se ha originado la causa que dé derecho a la suspensión. Jonathan, pero ese término acaba de dejarnos frisados a nosotros cuando te confirmas que el código hace silencio. Claro. El código hace silencio. Aquí hay mucha gente ahora que debería estar muy asustada porque para nadie es un secreto que el dominicano casi siempre vive del pluriempleo. Necesitamos más de un trabajo para sobrevivir, número uno. Número dos, durar un mes, 2 meses, 3 meses sin producir es una presión que esto no solamente te afectará el bolsillo y el manejo que tú tienes en tu diario vivir, también emocionalmente esto puede afectar mucho a la población dominicana. Eso es correcto, pero peor aún, no solamente te afectará el bolsillo y tu diario vivir, inclusive te afectará tu derecho a la salud, porque a partir de los 2 meses de la suspensión, la seguridad social se cae. Jonathan, interesante ese punto de la suspensión, pero yo quisiera saber, superado este proceso, imaginémonos que si Dios nos permite, ya en julio nosotros estemos retomando la normalidad, el camino de normalidad, de rumbo que acostumbraba a tener la República Dominicana, al menos de manera parcial. Sí. ¿Puede optar o cuándo una empresa podría volver a optar por una suspensión de sus empleados? O sea, estos 90, 30, 60 días, según la empresa estime, ¿cuándo podría ser aplicado nuevamente hacia su empleomanía? Mira, el Código de Trabajo dice que la suspensión solamente se podrá aplicar en un periodo de 12 meses. Es decir, la suspensión inicial de los 90 días solamente aplicaría para un año. Pero a la misma vez, a establecerte que se puede hacer una prórroga, te deja una ventana abierta para que dentro de los 12 meses se extienda un poco más. Wow, esto... Yo estoy preocupada, yo independientemente de todo, Jonathan, hablar contigo lo que hizo fue preocuparme. Mira. Porque nosotros, gracias a Dios, estamos aquí, no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Es algo quizás que... Hay más de medio millón de dominicanos, hay más de medio millón de que están en condición de suspendidos y que independientemente... 686,000 a la fecha. A la fecha. O sea que eso podría extenderse. Jonathan, ¿qué opciones tiene un trabajador que se siente inconforme con su suspensión? ¿Puede ir al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo podría apelar, digamos así, la decisión de su empleador? Mira, lo que pasa es que con la suspensión... Si es apelable, porque nadie nos ha dicho si es apelable. Sí, sobre todo. No, son decisiones administrativas. Recuerden que aquí no hay una desvinculación del trabajo. El contrato laboral se mantiene como tal, con sus efectos. Es decir, los derechos de cesantía, preaviso continúan corriendo. Sin embargo, la suspensión, al ser una medida de carácter, diríamos, administrativa, no es recurrible. Es una decisión que se toma por la empresa y la autoridad de trabajo la regula en el aspecto de autorizarla o no. A partir de ahí, diríamos que sí, tú tendrías abierta cualquier opción, diríamos, judicial, pero aquí no existe un precedente al respecto todavía a nivel judicial, que yo conozca al menos. Jonathan, luego de este proceso de suspensión que estamos viviendo por la enfermedad del COVID-19, ¿cómo nosotros podríamos tener estadísticas o cuáles serían exactamente los números a llevar a cabo para ver el efecto económico de estas suspensiones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la República Dominicana? Mira, las suspensiones de los contratos de trabajo y la incidencia en la economía, la OIT señala en su portal que si el PBI baja un 2%, eso puede dar lugar a la pérdida de entre 3.5 a 7 millones de empleos, por ejemplo. Y así te va haciendo una escala de las diferentes cantidades proyectadas que se pueden perder en los empleos según la reducción del PIB. La realidad es que la recuperación económica de nuestro país va a depender mucho de la capacidad que tengamos de adaptarnos a nuevas tecnologías y nuevos desarrollos. La República Dominicana, yo he visto
que tiene una economía muy basada en el servicio directo, en un servicio poco técnico y profesional de sus operarios, lo que nos sitúa en un nivel de desventaja a otras economías que han avanzado, diríamos, al teletrabajo y a trabajos mucho más técnicos. Y qué bueno que Mira, qué bueno que tocas el tema, porque justamente esta pandemia también puede dar la opción o el conocimiento a los empleadores de que mucha gente puede ya trabajar desde sus hogares, que el teletrabajo puede tomar un curso normal en la República Dominicana, que no es así como tú lo dices, y que nosotros quizás también podemos progresar en ese sentido. Pero también, Jonathan, podría esto de despertar en las empresas el conocimiento que a veces no necesita tanto personal para hacer los trabajos y esto llevar a una cancelación total de los suspendidos. Mira, la situación de la necesidad o no del empleado en una empresa X va a depender directamente de su ramo en específico, pero eso no implica necesariamente que no puedan haber reducciones. Ante las grandes crisis, la experiencia nos dicta que lo que se suelen hacer ajustes a nivel del campo laboral que implican muchas veces reducción o implican automatización de los servicios con la consecuente pérdida de empleo. Sin embargo, yo entiendo que en la República Dominicana el sector empresarial todavía aguanta muchísimo más empleo. Lo que sí debe de abocarse es a que la empleomanía tenga un nivel más alto de profesionalización y, en consecuencia, el nivel de respuesta hacia el mercado sea mucho más efectivo y mucho más rentable por consecuencia. Jonathan, otro aspecto. Ha surgido la propuesta de que los empleados públicos o a los empleados públicos les sea rebajado su salario para superar esta crisis, ya que en el sector privado sí se ha suspendido y se ha cancelado todo, pero en el sector público, por razones que son naturales de ese ámbito, se han mantenido igual en su mayoría a los asalariados. Además, lo plantean desde el punto de vista económico sobre todo, ya que entienden es insostenible mantener los programas sociales actuales, ¿verdad?, con un proceso de pago a los empleados como se sigue hoy día. ¿Esto podría hacerse, está contemplado dentro del marco legal de la República Dominicana ante situaciones de crisis? Mira, realmente en la República Dominicana tenemos muchos escenarios. En cuanto a la parte específica de la reducción de los salarios, eso es ilegal. El código prohíbe la reducción expresamente del salario, sea en el sector público o en el sector privado. Por lo que la respuesta sería evidentemente que no. Sí debiera, obviamente, haber una respuesta, diríamos, del Estado, de sus más altos funcionarios, como han hecho muchos otros países, para que se vea que es de manera voluntaria un desprendimiento para apoyar la causa en contra del COVID. Sin embargo, imponerlo a la empleomanía general sería una violación de la ley. En este caso sería inclusive una ilegitimidad. En el caso de los desastres naturales o de tipo de estado de excepción como los que tenemos, la propia ley de excepción no establece qué medidas se tomarán al respecto. La Constitución tampoco estableció eso, lo que deja realmente una situación nebulosa de cómo proceder, qué cosas se pueden hacer, qué no, y la limitación establecida legalmente y constitucionalmente están ahí taxativamente. Pero hay muchas otras que no fueron contempladas, increíblemente, porque nadie preveía que esta situación fuera posible. Se consideraba siempre y siempre se estudia como una situación muy fortuita, pero nunca como una posición, una situación que pudiera ser una realidad. Por eso es que nos ha agarrado a nosotros, pero también al mundo entero, sin un plan serio, definido, conciso, preciso de cómo enfrentar esta situación, tanto a nivel de los empleos como en otras áreas que ustedes han podido ver. Bueno, pues definitivamente, Jonathan, esto nos da a entender que los gobiernos deberían tener por lo menos un comité o una comisión o un grupo de personas que estén nada más para pensar. Porque si tú tienes una gente que está para pensar, solamente un equipo de gente pues le pone atención a todo lo que anda en el mundo.
Ahora estamos de manos atadas ante una situación difícil que afecta no solamente a los dominicanos, afecta al mundo, pero en el caso de nosotros nos llama a preocupación la parte de las personas que podrían quedar sin trabajo. Bueno, Es parte de lo que dejan las crisis en República Dominicana. ¿Algún mensaje a los televidentes, Jonathan, que nos están mirando y que son parte de esta situación que has planteado en el programa en esta Propuestas, mañana? opciones legales también. mira, la realidad es que esta crisis nos obliga a reinventarnos y a adaptarnos a la nueva situación que tenemos. Propuestas, en cierta manera te diría que el gobierno debería de ver a nivel internacional cuáles han sido las respuestas de los demás países para, primero, enfrentar la situación social que se genera, que obligatoriamente debe ser una respuesta pública, pero también poder ayudar a la contención, ya no contención, esa etapa la pasamos hace tiempo, a la mitigación de lo que es la pandemia. Fíjate, por ejemplo, en el caso de China. China extendió un seguro de desempleo hasta 6 meses. A aquellas empresas con menos de 50 personas se le descontó un 25% del pago de la seguridad social y tomó otras medidas igual. En Francia, por ejemplo, se paga el salario íntegro. El presidente de El Salvador estableció por la seguridad social que el que no asista al trabajo se le considerará como una incapacidad para preservar el empleo. Igual en Estados Unidos, hubieron muchos despidos, pero se extendió el periodo de lo que se llama el seguro de desempleo. Eso en cierta manera ayuda a que las personas se queden en casa, que las personas no tengan ese temor real de tener que salir a la subsistencia, pero sobre todo preserva la mano de obra que tú tienes para cuando la economía se relance nuevamente, tú tener un personal fresco, motivado y con una situación de vida mínimamente equilibrada, lo que en el caso de la República Dominicana yo no lo veo muy claro. Yo al final te diría que debemos de ser positivos, todos sí debemos ya a partir de ahora abocarnos a un cambio de la forma de trabajo, sobre todo, pero también a un cambio del esquema comercial que se impone en la República Dominicana. Y hago un llamado muy simple, inclusive pudiéramos externárselo a las mismas autoridades. Con una zona franca tan eficiente como la que tenemos, no es posible que las zonas francas no estén produciendo materiales de primera necesidad en cuanto a seguridad médica, que incluso se necesitan a nivel nacional, pero pudieran ser un foco de mercado para la República Dominicana para exportar hacia el exterior. Pero incentivar esa industria sería el momento de hacerlo, con lo que usted generaría muchos empleos en momentos de plena crisis. Así mismo es, sobre todo cuando en la República Dominicana, en las zonas francas, uno de los productos que más hace son insumos médicos. Sí, Jonathan, el tema de las AFP queda pendiente, ahora se discute en una comisión bicameral, cómo debe procederse, cuál es o qué nos permite el marco legal de la República Dominicana en esa materia para que, en caso de que esto se extienda, una buena parte de la población pueda acceder al 20, 30, 25% de sus ahorros, de sus cotizaciones en los fondos de pensiones. Mira, el tema de la AFP es un tema que es popular, porque a todo el mundo le gusta que le devuelvan o que se le dé una salida a su situación, pero la realidad y la experiencia que nos indican en todos los países del mundo es que la responsabilidad ahora mismo no debe ser exclusivamente de los ciudadanos, debe de ser en 150% del Estado. Pensar en devolverle los fondos de pensiones, aún sea un 30%, que es lo que establece el proyecto de ley que reposa en el Congreso, creo que no sería el camino correcto. Si es el camino más agradable, si es el camino más popular en cierta manera, pero a la larga eso tendría un costo que debemos de sopesarlo con mucho detenimiento. E incluso, lo que sí debieran los legisladores ahora mismo estar pensando es en revisar el sistema de pensiones que tenemos, porque cuando las personas lleguen a la edad de poder recibir una pensión, lo que recibirán será lo aportado hasta que le dure, o se le venderá a una compañía de seguro quien le pagará un prorrateo de las pensiones que tengan, y así podría tener una pensión hasta que se muera. Esa sería la pregunta, no devolverle ahora.
El devolver sería solamente un paliativo, es ponerle un parche al hoyo del barco. ¿Cuánto va a durar? Va a durar 1 o 2 meses y después de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, Es difícil. Jonathan Peralta Peña, abogado, ha estado con nosotros en Despierta RD. Muchas gracias por acceder Gracias. a nuestro llamado y Y gracias por aclararnos ayudarnos algunas a cosas. conocer algunos puntos y a la población, por supuesto, que Gracias a sintoniza ustedes. Despierta RD cada mañana. Ya usted sabe, estas son las medidas a tomar, esto es parte de lo que nos espera con el COVID-19. Ahí tiene el ámbito legal. Más adelante estaremos conversando también con el aspecto económico, con el aspecto social y diversas áreas aquí en Despierta RD. Vamos a una pausa, volvemos en breve con más.